enfriamiento, una turbina real, o en el extremo, o en el otro extremo, que se haga un estrangulamiento, o sea, aprovechando un proceso que ocurre, por ejemplo, en las válvulas. Y entonces lo que pudimos constatar es que el enfriamiento es exactamente igual, aunque el resultado no precisamente es así. Siempre es mejor el proceso reversible. Creo que todo eso lo comentamos, ¿verdad? Sí, ingeniero. Entonces, por razones más de economía que técnicas termodinámicas, los sistemas de refrigeración que nosotros vamos a estudiar incorporan, para poder hacer que el refrigerante se enfríe, un dispositivo de estrangulamiento. Vuelvo a recalcar que este dispositivo, el más, digamos, el más representativo de estos dispositivos, es una válvula que se llama válvula de expansión. Entonces, una vez que está listo el refrigerante en la condición de temperatura adecuada, hay que dar curso al método que planteamos antes. Entonces se trata de esto. Esto que estoy representando es el espacio refrigerado, dentro del cual se quiere tener una temperatura T sub D menor que la temperatura del medio ambiente que lo rodea. Entonces, imagine usted que con un dispositivo de estrangulamiento usted convierte, y eso lo mostramos en el diagrama TS, ¿verdad? Un líquido saturado, uno en una mezcla de líquido y vapor. La identificamos con 2', pero con una temperatura suficientemente baja. Voy a hacer un diagrama TS para recordar esto que estoy mencionando. Este es el diagrama TS. Esta es la campanita. Entonces marcamos temperatura y presión. Temperatura y presión. Lo que estoy diciendo es que este líquido saturado 1, sometido a un proceso de estrangulamiento, se enfría hasta asumir la condición 2', es decir, se produce este enfriamiento, teniendo en cuenta que T sub 0 va a ser una temperatura menor que T sub D, que es la que se quiere conseguir en el espacio refrigerado, que a su vez es menor que la temperatura ambiental. Creo que eso está claro, ¿verdad? Sí, ingeniero. Entonces, esta mezcla de líquido y vapor 2', que está suficientemente fría a esta temperatura, como puede fluir porque es una mezcla de líquido y vapor, lógicamente, entonces se la envía a través de una tubería, por ejemplo, a circular dentro del espacio refrigerado. Cuando está circulando por esta tubería, entonces el contenido del espacio refrigerado le transmite calor al refrigerante. Esto que he dibujado así en forma de zigzag tiene un nombre común y corriente. Cuando uno ve ese dibujo dice esto es tal cosa. ¿Cómo se llama? Serpentín. Un serpentín. En realidad el serpentín viene a ser un tipo de un dispositivo que se llama intercambiador de calor, el más simple de todos, porque no es ni más ni menos que nada más que un tubo. Entonces pregunto, ¿qué le va a ocurrir a esta mezcla líquido-vapor 2' a medida que vaya tomando calor dentro del espacio refrigerado?
Entonces usted tiene la mezcla del líquido más vapor que va a ir convirtiéndose en ¿qué? A medida que vaya recibiendo calor. Era Vapor vapor, ¿no? saturado seco. Sí, señor, en vapor, vapor, no vamos a poner así saturado seco. Estamos aprovechando al máximo el refrigerante porque en realidad lo que está ocurriendo es esta conversión del líquido en vapor, ¿no? Un cambio de fase que es lo que mejor resulta para la cantidad de calor absorbido. Y algunos detalles que vamos a añadir, que ustedes seguramente en su materia de operaciones unitarias los van a estudiar con detenimiento, lo van a ver con detalle, es que los intercambiadores de calor, lo voy a anotar por acá, operan en teoría bajo esta condición. ¿Entiende? Voy a agregar los datos de presión. Acá tenemos la presión P sub 1, por acá tenemos la presión P sub 0, y lo que significa que acá, saliendo del espacio refrigerado, una vez que el refrigerante ya absorbió calor, y hay que sacarlo afuera, va a salir en forma de vapor saturado seco, pero a la misma presión P sub 0. ¿Lo ve? Estoy diciendo que el intercambiador de calor, el proceso es isobárico. Y es una de las cosas que la debe tener presente siempre. En la práctica, en la realidad, esto no es exactamente así. Siempre que un fluido circula por un conducto o tubería, va a existir caída de presión, es decir, un cierto grado de estrangulamiento en la propia tubería. Pero como lo que estamos haciendo es crear un modelo teórico de instalación, de método, de proceso de refrigeración, entonces asumimos estas características. Otro detalle que deben ustedes tomar en consideración es este. En este caso, estamos planteando de que el intercambio de calor se haga a través de una pared, lo cual impide que el refrigerante entre en contacto directo con el contenido del espacio refrigerado. Y eso puede deberse a distintas razones que usted las puede muy bien identificar si es que hace el trabajito que yo les encomendé, de que usted busque información sobre los refrigerantes, sus propiedades, sus características, sus aplicaciones. Y entonces se va a dar cuenta de por qué se hace esto. Pero sigue la historia, porque inmediatamente debemos preguntarnos, ¿y qué vamos a hacer con este vapor saturado seco? ¿Lo vamos a liberar en el medio ambiente o qué? Pregunto, ¿qué idea tiene? ¿Se escuchan sugerencias? Son 30 y tantos y parece que son ninguno. Sería que se libera en el ambiente, como usted dijo, o al menos eso me hace pensar. ¿Sí? Y entonces otra vez volvemos a recordar, y si las propiedades del refrigerante no son las adecuadas como para liberarlo en el medio ambiente, porque es contaminante, porque es inflamable, porque es tóxico, porque etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, porque este refrigerante a usted le costó. Y entonces lo que está haciendo es tirar al medio ambiente su plata. ¿No ven? Entonces, ¿cuál es claro, entonces, ¿cuál es la alternativa? De acuerdo con lo que les estoy planteando como algo que no es conveniente. Volverlo a utilizar, pues, ¿no? Eso significa que esta circulación del fluido deberá cerrarse
de tal manera que el refrigerante vuelva a esta condición inicial 1. Es decir, que ya debemos estar pensando en que lo que le tiene que ocurrir al refrigerante, en realidad, desde el punto de vista termodinámico, es un ciclo. ¿Me entiendes? Pero, ¿qué hace falta para que se complete o se lleve a efecto el ciclo? Si uno compara la condición 3 con la 1, ¿qué diferencia encuentra? Pregunto. De acuerdo con lo que usted está mirando en la pizarra. Que en la 1 tenemos líquido y en la 3 tenemos vapor saturado seco. Sí, señor, esa es 1. Falta 1. Las presiones. Las presiones. O sea, que además de cambiar de fase a 3 para convertirlo en 1, es decir, volver el vapor transformándolo en líquido, es decir, convertir el vapor en líquido, hace falta incrementarle su presión. Y entonces este es el primer paso que se da, porque esto no es nada nuevo, esto es algo que está en plena utilización, en pleno uso. Esto que estoy dibujando, usted debe saber qué es. ¿Qué acabo de dibujar? Un compresor. Un compresor. Entonces, a este compresor hay que suministrarle a través de un motor de energía mecánica, lo que vamos a llamar trabajo de compresión. Y entonces, cuando la presión del fluido sea incrementada, usted tendrá entonces acá en la condición 4 de salida del compresor, ¿qué cosa? Así, estoy preguntando, ¿en qué se convierte un vapor saturado seco si usted le mete energía? En este caso, en forma de trabajo mecánico. ¿En qué se convierte? Estoy esperando a escucharlo. ¿Alguien puede decir algo? Vapor saturado primero, ingeniero. Acá pues tiene vapor saturado en la entrada del compresor. A ese vapor usted le está dando más energía con este trabajo mecánico. ¿En qué se va a convertir? En vapor sobrecalentado. En vapor sobrecalentado o recalentado. Y a una presión que ahora va a ser P sub 1. Entonces ya le devolvimos al fluido su nivel de presión. Ahora hay que cambiarlo de fase. Y entonces otra vez se acude a un dispositivo como este, que permita que el refrigerante ceda calor. ¿A dónde va a ir a parar el calor? Este calor que es cedido por el refrigerante, ¿a dónde va a ir a parar? ¿Al ambiente? ¿Al ambiente? Entonces, cuando el refrigerante cede calor, isobáricamente, es decir, la presión P sub 1, entonces ese vapor recalentado primero se convierte en vapor saturado seco y finalmente termina como líquido saturado 1. De esta manera, el refrigerante circula en esta instalación en un circuito cerrado, ¿lo ve? Por lo tanto, experimenta un ciclo, que ahora voy a pasar a mostrarlo en el diagrama TS. Voy a corregir un poquito esta línea. Esto es P sub 1. Entonces, fíjese, de 1 a 2' ya lo tenemos representado con esa línea de trazo, por ser un fenómeno real, completamente real.
Y tenemos que seguir representando los procesos que se llevan a efecto seguidamente. En este intercambiador de calor, este serpentín que está en el interior del espacio refrigerado, la mezcla de líquido y vapor 2' se convierte isobáricamente en, por lo menos, vapor saturado seco, a fin de aprovechar todo el líquido presente. Es decir, que como el líquido se está convirtiendo en vapor, motiva este detalle que a este intercambiador de calor, se lo conozca con el nombre de evaporador. Estoy anotando acá al lado izquierdo, ¿no? Entonces, todas estas cosas las tienen que ir grabando en su mente. Entonces, el evaporador de un sistema de refrigeración por compresión, porque tiene compresor, es el encargado de que al refrigerante le llegue el calor absorbido de todo lo que está contenido dentro del espacio refrigerado. Es lo que realmente provoca el frío. Luego, en el compresor, debemos plantearnos un modelo de transformación. Primero, que sea la mejor, por lo tanto reversible, y en segundo lugar, es común que se considere a los compresores adiabáticos, por lo tanto, la transformación adoptada como referencia para la construcción del ciclo es una transformación isentrópica, que tendrá que ocurrir en el diagrama TS de acuerdo con esta línea que estoy marcando, que lleva al estado 3 hasta el estado 4. Luego, en el otro intercambiador de calor, el vapor 4 que es recalentado se convierte en vapor saturado seco y como sigue cediendo calor, termina convertido en líquido saturado. Es decir, que se produce un fenómeno que se llama condensación y por ese motivo a este intercambiador de calor se lo conoce con el nombre de condensador. De tal manera que esto que recién acabamos de llamar sistema de refrigeración por compresión, por la presencia del compresor, está constituido por estos 4 componentes básicos. Por supuesto, el compresor, siguiendo con el condensador, luego el dispositivo de estrangulamiento, válvula, como quieran llamarle, y terminando con el evaporador. Preguntas, si hay algo que quieran decirme. Creo que no hay mayor dificultad porque esto es como un cuento, ¿no? ¿Nada? Todo Bueno, claro, ingeniero. ya, Oh, claro. para efectos de que nos entendamos y para que usted pueda entender lo que dicen los enunciados de los problemas, a esta temperatura T⁻₁, que es la temperatura a la cual el vapor se convierte en líquido, la vamos a llamar temperatura de condensación o del condensador, y su presión de la misma manera será la presión de condensación, mientras que esta otra temperatura a la cual se produce la evaporación, es decir, cambio de líquido a vapor, la vamos a llamar temperatura de evaporación y la presión correspondiente, presión de evaporación. Note usted que si conoce este valor y este valor,
o este valor y este valor, inmediatamente usted puede construir el ciclo en este diagrama y en los otros diagramas que vamos a ver más adelante. ¿Se entiende? Estos pares de valores, temperatura de condensación y evaporación o presión de condensación y evaporación, son lo que vamos a denominar, son las que vamos a denominar condiciones de operación del sistema de refrigeración por compresión. Bueno, no sé si se les ocurre alguna cosa antes que yo siga añadiendo más asuntos. Si nos puede recordar un poquito, ingeniero, el proceso isoentrópico. Pasa que como hay cambio de presión y cambio de temperatura, si nos puede hacer recuerdo cómo se obtiene. Ya, es isentrópico porque es adiabático y además reversible. Usted sabe que la segunda ley de la termodinámica establece esto que estoy anotando. ¿Recuerda? Esta segunda ley de la termodinámica dice que el cambio de entropía experimentado por el fluido será mayor o igual que el calor intercambiado dividido por la temperatura absoluta. Si el proceso es adiabático, significa que este valor es cero. ¿Cierto? Entonces, si el proceso es reversible, vale el signo igual y por lo tanto el cambio de entropía será igual a cero y por lo tanto la entropía será constante. Si el proceso es irreversible, entonces existirá un cambio de entropía mayor que cero. Significa que la entropía aumenta, que es lo que ocurre en el proceso 1,2'. ¿Está más claro? Sí, ingeniero. Muchas gracias. ¿Algo más? Ya, entonces voy a borrar un poco de lo que está en la pizarra para poder mostrar otras cosas. Yo siempre les vengo insistiendo, cargoseando con el asunto de que tienen que repasar termodinámica. Entonces, muchas de las cosas que vamos a decir inmediatamente usted las va a captar si lo tiene fresco los conocimientos de termodinámica. Si no, va a tener que tragarse el remedio nomás, pensando que le va a hacer bien. ¿Entiende la figura, no? Uno tiene que confiar en el médico. Oh, me distraje con otra cosa. El esquema de la instalación de refrigeración por compresión que hemos planteado antes, mostrando el espacio refrigerado, etc., la vamos a simplificar y la vamos a representar de una manera más sencillita. Ahora usted lo va a ver. Le voy a poner los números y usted enseguida me va a ir diciendo qué es qué. Por supuesto,
No hay ninguna duda de cuál es el compresor, ¿verdad? Entre 3 y 4. Y entonces este aparato es el que consume trabajo mecánico para que la instalación funcione. Para eso se requiere que haya un motor acoplado al compresor. Por lo general ese motor es eléctrico, por eso es que, por ejemplo, una heladera o un equipo de aire acondicionado hay que conectarlo con la corriente eléctrica. ¿Qué es esto? El condensador. Condensador. El condensador. Otras cosas que no hace falta que pregunte qué es la válvula, pues no, la tenemos la crucecita a la vista. Y esto, El evaporador. el evaporador. Entonces está sencillo, evaporador, compresor, condensador, válvula. Y el refrigerante circulando en la instalación en este sentido para poder experimentar el ciclo. Simplemente a modo de comentario, me voy a permitir cambiar de color para que podamos mostrar. Muchas veces estas instalaciones vienen arregladas así, como dos unidades. ¿Lo ven? A esta se la llama unidad de evaporación y a esta otra se la conoce con el nombre de unidad de condensación. Esto es típico, por ejemplo, en los equipos de aire acondicionado que se conocen como sistema split. Yo no sé si alguna vez vieron esto. ¿Sí o no? Les estoy preguntando, pues espero que me respondan. No, ingeniero. No, ingeniero. Ya, usted sabe que voy a tomar el caso o el ejemplo de los equipos de aire acondicionado. Y entonces usted encuentra dos versiones en los equipos de aire acondicionado. Una versión que se llama acondicionador de aire de ventana, así se llama. Y estos otros que se llaman acondicionadores de aire split, que vienen en dos secciones, digamos, o partidos. Entonces, los de ventana son esos que están instalados en el aula 10, en el aula 11, y creo que también tienen en la sala de computación, que son como unas cajas. Sí, Y justamente están haciendo las veces de una ventana. Es decir, en esas cajitas, todo esto que estamos esquematizando en este dibujo de la izquierda, se encuentra, más algunas cosas adicionales que hacen falta para que el aire circule, más los controles, etcétera, ¿no? Mientras que en los sistemas split, usted encuentra la unidad de evaporación en el lado de adentro, por ejemplo, del cuarto que se está acondicionando, y la unidad de condensación afuera. Entonces, las dos unidades y después conectarlas con tuberías. ¿Comprenden? En la práctica, los acondicionadores de aire de ventana ya casi han pasado al olvido. Ahora se utilizan muchísimo los tipos split por ciertas ventajas que tienen respecto de los otros. Entonces yo les dejaría a ustedes una tarea de que investiguen
¿Qué de mejor tienen los sistemas split versus los de ventana? Y viceversa, ¿no? Porque no todo tiene que ser malo, ¿no? Como dijo ingeniero, disculpe, ¿puedes repetir, por favor? Ya. En los equipos de aire acondicionado, voy a poner así, aire acondicionado, usted encuentra el tipo split y el tipo de ventana. Lo que le estoy pidiendo es que usted se interiorice de sus características y entonces pueda hacer un análisis comparativo y diga, ah, este sistema tiene mejor tal cosa que el otro y este otro tiene mejor tal cosa que el uno. ¿Lo ve o no lo ve? Sí, ingeniero, gracias. Ok. Y esto les va a servir para su vida doméstica. Pienso, ¿no? Algún día, si es que no lo tiene todavía, usted va a querer comprarse, por el clima que tenemos acá en Santa Cruz, un equipo de aire acondicionado y entonces es mejor estar interiorizado en las cosas que ser un completo ignorante, pues no, en el asunto. Aunque no hay ninguna obligación de conocer todas las cosas, por supuesto. Pero usted que va a ser en el futuro ingeniero, entonces le convendría estar enterado, ¿no? ¿O no le parece lo que estoy diciendo? Sí, está bien, ingeniero. Sí, no. Otro detalle que podemos mencionar es el siguiente. Fíjense que desde 4 hasta 1, si usted mira el diagrama TS que tiene a la derecha, la presión es P sub 1. Si usted mira el esquema que tiene a la izquierda, entonces desde la salida del compresor hasta la entrada de la válvula, ¿no? Entonces toda esa zona se encuentra a la presión de condensación, que es la alta presión en el sistema. ¿Entiende? Esta presión de condensación. Mientras que desde la salida de la válvula hasta la entrada del compresor, la presión es la presión de evaporación. Entonces uno puede distinguir en la instalación dos zonas en términos de presión. Una zona que se la llama zona de alta presión y otra que se la llama zona de baja presión. Muchas veces cuando se hace la carga del refrigerante en estas instalaciones, se dispone de un equipamiento que le permite, a medida que se va cargando de refrigerante, la instalación ir chequeando estas dos presiones. Y entonces el técnico en refrigeración sabe en qué momento tiene que cortar la carga de refrigerante porque se alcanzaron las condiciones que están previstas. Es algo que usted puede averiguar si entra al internet, por ejemplo, es cómo se hace la carga de refrigerante en estas instalaciones, que es algo que, si bien no lo va a hacer de repente nunca en su vida, pero vale la pena que sepa algo, ¿cierto? Sí, ingeniero. De repente, por ahí el día de mañana se le ocurre poner una empresa de provisión de equipos de refrigeración y entonces lo que pudiera haber aprendido antes le puede ser de utilidad, ¿no? Quizás una de las ventajas que tiene la carrera que ustedes llevan es que hurgan en todas partes, ¿no? Aunque no con tanta profundidad, lógicamente se consigue un conocimiento por lo menos de principio y después se puede profundizar, se puede especializar en determinada cosa. Entonces, por este motivo, les conviene saber lo más que puedan de todo lo que puedan.
Bueno, no sé si hay algo que me quieran decir sobre todo lo que hemos comentado. No, claro, ingeniero. Ya, para mañana, porque ya no queda mucho tiempo hoy, vamos a empezar a examinar un conjunto de valores que los hemos llamado cuando presentamos el programa de la materia parámetros del sistema de refrigeración por compresión. ¿Qué son estos valores obtenidos desde el punto de vista de la termodinámica que permiten evaluar el comportamiento, calificar el comportamiento del sistema de refrigeración? No nos olvidemos que al fin de cuentas lo que se pretende es trasladar este calor absorbido en el evaporador hacia el medio ambiente, descargándolo a través del condensador. Y voy a terminar con esto. Si usted considera como sistema termodinámico todo el conjunto de los 4 componentes y sus tuberías, ¿qué tipo de sistema es? ¿Cerrado? Cerrado. Y entonces un sistema cerrado, lo único que se puede intercambiar con el medio exterior es energía. Y entonces podemos anotar lo siguiente: ingresando como energía al sistema, usted tiene Q sub 0 más el trabajo del compresor, y saliendo tiene Q sub 1, y entonces tendríamos un balance energético en el sistema que es así. ¿Lo ven? Pero de todas maneras, lo que tiene que quedar claro es que la finalidad del sistema es sacar calor, energía en forma de calor del espacio refrigerado y descargarlo en el medio ambiente. Bueno, como les acabo de decir, entonces mañana empezamos a analizar esos parámetros. ¿Listo? Gracias, ingeniero. Bueno.